Hola, hola, hoy vamos a hacer pizza Integlia, una masa de pizza sin amasado. Así que sin más, comencemos. Esta es una forma distinta de hacer pizza. Arrancaremos colocando el agua a temperatura ambiente y sobre ella este poquitito de levadura. Tenemos que disolver bien la levadura en el agua y cuando esté bien disuelta le vamos a agregar la sal. Que dicho sea de paso, no le hace nada en este momento porque está disuelta la levadura en el agua. Ahora vamos a meter mano a la masa, así que vamos a tener las manos bien limpitas y vamos a agregar de golpe todo la harina. Vamos a integrar bien todo, la harina con el agua. Así que mezclaremos bien hasta que se forme una especie de engrudo. Y aunque les parezca que esta masa es muy líquida o chirla, es así, tiene que quedarle de esa consistencia, bien pegada a sus manos. Así que luego de esto le vamos a agregar el aceite de oliva. No se preocupen que todos los ingredientes los tendrán aquí debajo en la cajita de información. Y haremos lo mismo que hicimos antes, batiendo e integrando a la masa todo el aceite. Y cuando lo tengamos todo completito, lo dejaremos descansar por 30 minutos. Pasado esos 30 minutos, vamos a aceitarnos las manos y vamos a hacer una especie de doblado sobre la masa, así como están viendo que estoy haciendo yo. Y luego sí, la vamos a tapar y la vamos a llevar a la heladera durante 24 horas en un molde que esté aceitado y tapado. Pasadas esas 24 horas van a obtener este resultado. Ahora ya lo dejaremos fuera de la heladera por lo menos 2 horas antes de usarlo. Y miren qué globitos tiene, cómo se ha hinchado solamente con tan poquita levadura. Pizza Integlia quiere decir pizza en fuente de horno, así que elegirán una fuente para el horno que puede ser redonda o cuadrada, a la que tendrán que aceitar bien. Y si eligen una de teflón también le tendrán que poner aceite. Nos aceitaremos las manos y vamos a bajar nuestra masa a la lapicera muy suavemente, tratando de no desgasificarla mucho. Miren los globos que tiene esa masa. La receta, recuerden, la van a tener abajo del título en la cajita de información y se las voy a dejar para una pizza. Y ahora muy suavemente con la punta de los dedos la extenderemos en toda la lapicera. No da mucho trabajo porque a medida que uno la va estirando queda en el lugar, pero se pega bastante a las manos. Recuerden aceitarse las manos y no usar nunca harina en este proceso. Ahora le colocaremos el tomate, que es una salsa de tomate natural. Y si les está gustando este video, regálennos un like. Como siempre les decimos, acompáñennos suscribiéndose, aquí abajo hay un botoncito rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo video. Ahora la vamos a dejar descansar un ratito y luego va a ir al horno por espacio de 10 minutos a 200 grados a una precocción. Ya pasaron los 10 minutos, nosotros vamos a ponerle un poquitito más de tomate porque nos gusta, ustedes háganlo a su gusto. Aquí arriba les voy a dejar una receta de fainá con verdeo exquisita para acompañar esta pizza y así completamos la trilogía de moscato, pizza y fainá. Le agregamos mozzarella y la mandamos a derretir. Y en aproximadamente entre 10 y 15 minutos, de acuerdo a su horno, tendrán derretido el queso. Nosotros le vamos a esparcir un poquitito y le vamos a agregar un poco de orégano, ají molido y aceite de oliva y lo terminemos de gratinar. Queda nada más que disfrutarla, porcionarla y esta maravilla de pizza Integlia o pizza en fuente de horno sin amasar llegó a su fin. Así que acá le dejamos nuestra opción de sábado a la noche. Aquí le vamos a dejar 2 videos para que puedan seguir viendo nuestro contenido y como siempre les decimos, hasta el próximo video. Chau, somos Experiencias R y a volar.